Buenas a otra ronda de Series Lex. Bienvenidos todos, todas, mañanas, tardes, noches. Y nada, ¿qué es esto? Bueno, pues una invención que llevamos haciendo desde el 2020 para los profesionales del mundo de Salesforce, donde nos vamos explicando cosillas cada 2, 3, 4 semanillas. Esto va cambiando un poco últimamente y sobre todo con el veranito que está round the corner. Yo ya sabéis, hablo Spanglish, soy Inés García, Salesforce MVP, y lo más importante es que hoy tenemos a Edith y nos va a explicar tips and tricks para supercharge your LWC. Así que ya todo tuyo. Take it Ujú. away. Muchísimas gracias otra vez por apuntarte Gracias. a la aventura. Ah, hola a todos. Gracias por atender a esta sesión. Pues el día de hoy vamos a ver algunas técnicas para aplicar en nuestros componentes Lightning. Estas técnicas vienen del estándar de JavaScript versión 6 y en adelante. Solamente un warning antes de empezar es que vamos a ver mucho código. Es código que vamos a tener en dos componentes Lightning y vamos a hacer un refactor. Entonces, vamos a asumir que los componentes fueron construidos de una forma tradicional y vamos a aplicar estas técnicas haciendo un refactor y vemos cómo el código va a cambiar de la forma original a la forma moderna, digamos. Entonces, vamos directamente al Lightning Component. Les voy a presentar los componentes que vamos a estar trabajando. El primero es este. Eh, En este componente lo que estoy haciendo es desplegando el historial de las pruebas, de la ejecución de las pruebas que tengo en mi OR. Digamos que tengo varias clases de Apex y aquí estoy visualizando los resultados de cada una de las pruebas. Entonces, le pongo un color rojo a las pruebas que fallaron y también, bueno, tengo desplegado tres columnas aquí. Y si se dan cuenta, en la parte superior tengo el tiempo total que se tardó en ejecutar cada una de las pruebas. Bueno, el total. Después tengo el encabezado con algunos elementos y algo interesante también que agregué es que estoy organizando por tipo las pruebas. Aquí puedo seleccionar cada uno de los diferentes tipos de clase de Apex y, por ejemplo, a lo mejor quiero ver solo las pruebas de las utilerías o a lo mejor las pruebas de los batch. Y este tiempo total de ejecución se está calculando al vuelo. Entonces, si le cambio esto, esto va a cambiar. Edith, ¿puedes hacer un poco de zoom, please? Perdón. Thanks. ¿Se puede Ya. ver? Ok. Otra cosa es, bueno, el siguiente componente sería la gráfica. En la gráfica, lo que estamos haciendo es desplegando todas las pruebas organizadas por tipo aquí a la izquierda. Y estoy demostrando, o bueno, mostrando cuáles pruebas pasaron y cuáles pruebas, o más bien cuántas pruebas fallaron en total. Y bueno, déjame mover la pantalla aquí. También tengo un módulo aquí que me ayuda a, a bajar las pruebas. O bueno, más bien esta gráfica me ayuda a moverla, bueno, bajarlas como un archivo. Y luego en mi computadora puedo visualizar la gráfica. Ajá. Entonces, vamos a empezar con el refactor. El primero sería, vamos de nuevo al componente Lightning. Si nos vamos al VS Code aquí tenemos la estructura del componente Lightning. Entonces, está estructurado que tiene algunas secciones. La primera es la sección del encabezado, que es lo que visualizamos todos estos datos de acá. Y en el encabezado, además de los datos, estamos agregando un combo box. El combo box es lo que tenemos aquí, que cada vez que cambia o en un evento de cambio, voy a mandar a llamar un componente o un método de JavaScript. Ajá. Entonces, el método de JavaScript es handle tipo change, type change. Y después tengo el despliegue de la tabla que tenemos aquí abajo, toda esa tabla que tenemos. La estoy desplegando aquí y bueno, lo único que hago es hacer un for en cada uno de los elementos de los resultados y desplegar cada una de las columnas, los valores que tengo. Ujú. Entonces, bueno, solo tiene esas secciones y así está la parte HTML. Pero ahora vamos al JavaScript, que es donde vamos a hacer el refactor. En el JavaScript vamos a analizar un poco.
¿Sí se ve? Ok. El JavaScript, bueno, tiene un componente Lightning, que lo primero que podemos ver es que estamos obteniendo los resultados de pruebas del backend usando una clase de Apex. Esta clase de Apex me va a regresar todos los resultados de las pruebas en un arreglo. Ajá. Después, lo que hacemos aquí es que tenemos un método que le asigna el tipo en el frontend. El tipo de la prueba se la voy a asignar dependiendo del nombre de la clase de Apex. Si la clase incluye alguno de estas palabras, le voy a asignar el tipo para filtrarlo utilizando este componente de aquí. Ajá. Y después nos vamos al método del while. El método del while se va a ejecutar automáticamente cuando yo despliegue el componente. Cuando lo cargue aquí la primera vez, va a ir al backend, me va a traer todos los resultados de las pruebas de mi org y los va a almacenar localmente. Esta es la única vez que va a ir al backend para este componente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí cada vez que traemos datos? Si tenemos datos de forma correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a definir dos arreglos. El primero va a contener todos los resultados de las pruebas. Y esto es porque yo voy a estar filtrando en el frontend. Entonces, todos los resultados que ven aquí están en un arreglo. Y tengo otro arreglo que es el que me almacena los resultados que están en pantalla. Entonces, cuando yo filtro acá, estos poquitos que están acá van a estar en un segundo arreglo. Ajá. Y después lo que pasa en el for es que en el frontend también tengo que agregarle, además del tipo, este color rojo, que es una clase de CSS. Ajá. Entonces, por eso necesito agregar dos propiedades nuevas a los objetos que vienen del backend. Algo importante que hay que recalcar es que como estoy utilizando aquí un método while, los arreglos o el arreglo que viene del backend y cada uno de sus objetos son read only. Entonces no puedo modificarlos directamente. Lo que tengo que hacer es crear copias de los objetos y en esos objetos crear nuevos atributos o agregar en cualquier cosa que yo necesite. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a iterar en cada uno de los elementos o resultados que vienen del backend. Después voy a crear una copia de ese objeto, de cada uno de los objetos. Entonces, lo que hago aquí es copiar todos los valores de un lado que viene del backend a otro lado, que es a otro objeto. Y después le agrego los atributos de la clase que necesito para desplegar el color rojo y también el tipo que necesito para filtrarlos. Ujú. Una vez que ya tengo este nuevo objeto, ya puedo agregarlo en mis dos arreglos. El primer arreglo que contiene todos y el segundo que contiene los que están en pantalla. Y después de que termino el for, voy a calcular el tiempo total. El tiempo total, si recuerdan, es esta parte que está acá arriba, este runtime. Y para eso, entonces, lo único que hago es, en cada uno de los elementos del for, itero de nuevo y sumo el tiempo total individual y lo agrego a una variable global. Ujú. Y bueno, el último método que nos falta es que cada vez que yo cambio un valor acá, me va a filtrar. Entonces, el método tradicional de hacerlo sería que si voy a filtrar los datos, entonces primero verifico si el usuario seleccionó todos, despliego todos los resultados, pero si el usuario seleccionó uno en particular, tengo que iterar en cada uno de los elementos de mi arreglo, verificar si el tipo que selecciona el usuario es el que es el tipo del resultado en particular. Entonces pongo ese resultado en el arreglo para desplegar a pantalla. Entonces, bueno, esto lo único que está haciendo es un filtro general. Entonces, bueno, este código que pueden ver, bueno, no utiliza ningún elemento de ES6 o en adelante. Y sería uno de los códigos que yo empecé como que a programar cuando me pasé al lado de la vista. Yo vengo de un background del backend, entonces yo programaba en Java y en Apex. Y cuando empecé a utilizar Java, Lightning Web Components, tenía bueno, como este elemento de que yo utilizaba ports o elementos que yo sabía del backend para mis Lightning Web Components. Pero después empecé a tener un poco de problemas porque cuando me ponían en equipos donde había JavaScript developers muy avanzados,
Ellos usaban los elementos que les voy a mostrar ahora y en realidad a veces ni siquiera entendía qué estaban haciendo o qué significaban las cosas. Entonces yo creo que también por eso es importante para nosotros como desarrolladores, pues aprender esas técnicas y utilizarlas para así tener al menos opciones de cuál utilizar en qué momento. Entonces, la primera que vamos a ver es la sintaxis express. La sintaxis express ah, se reconoce con los tres puntos. Entonces, si ustedes han visto en JavaScript alguno sintaxis con esto, quiere decir que en nuestro caso, cuando hago tres puntos y pongo el nombre de un arreglo, por ejemplo este es un arreglo. Si hago esto, lo que me va a hacer es que me va a tomar todos los elementos que tiene este arreglo y me los va a regresar para que yo los pueda asignar en otro lado. Y también lo puedo aplicar a objetos. En este caso, por ejemplo, este es un objeto adentro del arreglo. Si hago tres puntos y nombre del objeto, lo que va a hacer es que va a copiar todos los valores de ese objeto y me los va a regresar para que yo los asigne en otro objeto. Entonces, si lo aplicamos en un refactor a nuestro código, en lugar de hacer esto que yo tengo acá abajo, que está copiando cada elemento uno por uno, lo único que puedo hacer es let y puedo poner el objeto en el cual voy a asignar mi nuevo valor, igual a, pongo esto que significa que es un objeto y pongo los tres puntos tal cual, tres puntos, y cópiame todos los elementos que tengo en test_result y asígnalos en el nuevo objeto. Entonces, este es un primer refactor, esto se va, estas líneas todas se van, y me queda eso, que es el mismo efecto. Ujú. Y también aquí lo puedo utilizar en un arreglo, que sería este caso. Aquí lo que estoy haciendo es que cada vez que itero en el for, estoy asignando a dos arreglos el mismo elemento siempre. Entonces, en lugar de asignar esto adentro del for, lo que puedo hacer es que puedo utilizar la sintaxis spread aquí. Entonces le puedo decir, los resultados que están en pantalla cuando se carga el componente van a ser lo mismo que, y después ponemos que es un arreglo, tres puntos, o sea, cópiame todos los elementos que hasta este momento tiene este arreglo. Entonces, esto va a tener el mismo resultado que esta parte. Y eso sería la primer refactor con la sintaxis de spread de tres puntos. Ajá. Entonces, sí ven cómo ya va cambiando un poco el código. Lo siguiente que vamos a utilizar son las funciones de flecha que a lo mejor ya han visto porque eso se utilizan mucho también en JavaScript. Son funciones de flecha acompañadas con las funciones de orden superior. Y esto lo vamos a aplicar aquí en primer lugar en el filtro. Las funciones de orden superior requieren un arreglo, cualquier arreglo que tengan, y después se aplica ese método, ya sea filtrar, hacer mapa o hacer reduce o varias otras que existen. En este caso vamos a utilizar la función filter junto con junto con las funciones de flecha. Ok, entonces tenemos para filtrar los datos este código que está aquí, lo voy a comentar para que nos vayamos basando en él. Voy a aplicar la función de filtro en un arreglo. En este caso, lo que quiero filtrar son todos los resultados que tengo yo almacenados, que son los que vinieron del backend. Entonces, este es un arreglo al cual le voy a aplicar la función filtro. Y la función filtro necesita una función también como parámetro. Pero en este caso, la función filtro lo que va a hacer es, iba a ir iterando en cada uno de los elementos del arreglo y me va a regresar a mí, aquí adentro, como parámetro cada uno de los objetos. En este caso, un objeto es un resultado, el resultado de las pruebas. Y después yo le tengo que especificar del lado derecho de la función flecha cuál es la función o la condición para filtrar los elementos. Entonces, si vemos basados en este código acá arriba, si mi resultado tiene un tipo que es igual al tipo que seleccionó el usuario, entonces eso filtramelo y regrésamelo en un nuevo arreglo. Y la otra condición es que el usuario haya seleccionado
todos en el drop down. Ajá. Entonces, esto que están viendo aquí hace exactamente lo que está acá. Lo único que nos falta es, una vez que ya se filtraron a dónde voy a mandar los resultados, pues en este caso los necesito en el arreglo que me despliega los elementos en pantalla. Entonces, esta sola línea de código de abajo corresponde a todo este código que vamos a borrar ahora. Aquí ya vamos teniendo nuestro código de una forma diferente utilizando S6. La siguiente función que vamos a utilizar sería mapa. Map es también una función de alto orden que se aplica a un arreglo y se puede utilizar con la función de flecha. En este caso, map lo que necesita es una función en la cual especifiques qué vas a mapear. O sea, por ejemplo, a lo mejor tienes un resultado de prueba que necesita dos nuevos atributos, como tenemos aquí, y eso lo puedes definir en tu función. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer refactor es todo lo que está en este for. Entonces, nuevamente, necesito un arreglo. En este caso, el arreglo es lo que viene del backend. Mi arreglo del backend aplica la función map que recibe una función flecha. La función map igualmente va a recorrer cada un elemento y me va a estar regresando el elemento aquí. Entonces, el elemento va a ser el resultado y mi función de flecha lo que necesita es especificar qué voy a hacer con cada uno de los resultados. Entonces, le puedo decir que lo que quiero es que me regrese en el nuevo arreglo. Primero, recuerden 3 puntos, regrésame todos los elementos o todos los valores que tiene el resultado en este momento. Y aparte, regrésame dos atributos nuevos, que sería el tipo y también agrégale la clase. Entonces, el tipo se asigna mediante esta función y la clase se asigna mediante esta condición. Ah, entonces, vamos a ver, a asignarle estos atributos si el resultado no pasó y si el resultado, el nombre de la clase de cada resultado de prueba corresponde al tipo. Ajá. Entonces, bueno, digamos que eso es lo que hace map, pero de nuevo, map necesita a dónde lo voy a asignar una vez que ya aplico este mapeo y me regresa un arreglo a dónde lo asigno. Aquí lo necesito asignar a todos los resultados de la prueba. O sea que estoy mapeando cada elemento del backend y lo asigno a todos los resultados, a mi arreglo de todos. Entonces, bueno, esta fue la siguiente refactor, que en lugar de este código que tiene el for, de forma utilizando solo ES6 y se vuelve, bueno, así como este código. Y la siguiente sería la última de función de orden superior, es reduce. Reduce en este caso lo vamos a utilizar para tomar un arreglo y convertir ese arreglo a un solo valor, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la función reduce, de nuevo, necesito un arreglo donde operar o donde aplicarlo. En este caso, mi arreglo son los elementos que tengo desplegados en pantalla. Aquí a este arreglo, aplícale la función reduce. Y la función reduce en este caso recibe dos argumentos. Estos me los está mandando directamente cuando opera la función, me los manda. El primer argumento es un acumulador y el segundo elemento es como las otras, el elemento en el que está iterando, que sería el resultado. Y en este caso, para la función reduce, le vamos a decir qué es lo que quiero hacer con el acumulador y el resultado. Que si nos basamos en esta línea de acá, lo único que quiero hacer es que en el acumulador le sumo el valor de resultado, el valor de cuánto tiempo se tardó en ejecutar. Entonces, esta línea de aquí es igual a estar sumando cada uno de los elementos adentro del for. Y lo único que nos hace falta es que le voy a decir que siempre inicialice en cero, que es esta línea de acá arriba. Entonces, lo único que nos falta es asignar el valor que me va a regresar reduce,
que sería la suma de todos en esta variable que es total time. Y bueno, entonces nuevamente ahora esto se transforma en esto. Ah, ok, bueno, entonces esa sería la siguiente. Y otro elemento que podíamos utilizar que de hecho utilizo mucho son los módulos. A veces también me daba cuenta que tenía código repetido o que a lo mejor yo tengo algunas funciones que alguno de mis colegas puede utilizar. Y en vez de estar copiando y pegando, a veces eso es lo que hacíamos, copiar y pegar solamente esta función en otro código de Line Web Component. En lugar de hacer eso, se puede crear el módulo y pasarle solamente el módulo ya a mis compañeros en vez de copiar el código. Entonces, aquí tengo una función que puede ser reutilizable para alguien más o para mí misma en otro componente. Entonces, lo que puedo hacer es copiar esta función y crear un componente en Lightning nuevo. Entonces, yo digo, voy a crear un componente que va a contener mi función. A lo mejor le llamo fechas útiles porque es para las utilerías de fechas y después creo el componente en Lightning. Aquí le borro todo lo que tenía anteriormente y solamente le pongo lo que copié. Y aquí le voy a decir, esta es una función que pueden utilizar. Y para que alguien que no está aquí adentro de este archivo de JavaScript pueda utilizarla, la tengo que exportar. Entonces digo, voy a exportar esta, por default voy a exportar esta función que se llama así, para que alguien más ya la pueda utilizar en su código. Eh, Algo adicional que podríamos hacer es que como solo utilizamos la parte de JavaScript, pues puedo borrar el HTML porque no me sirve. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi módulo, esto ya sería mi módulo. Para utilizarlo en mi código, me voy a la parte superior y hago lo mismo que están haciendo aquí o similar. Lo que hago es importar. Voy a poner un nombre como lo voy a reconocer aquí. Le puedo poner date format, por ejemplo, y le digo, impórtalo de un componente que se llama fechas y útiles. Y así ya lo tengo reutilizable y en vez de estarlo copiando en todos lados, aquí ya no lo necesito, sino que ya lo tengo definido en otro lado que lo voy a poder reutilizar. Y ya con eso, esa sería el siguiente refactor que utilizando módulos de JavaScript. Y el último es un poco más completo o complejo y tiene que ver con la gráfica. En este caso, en la gráfica, tengo que hacer tres cosas antes de dibujar la gráfica. La primera cosa es que tengo que cargar la librería de HighCharts. Esta es una librería. Y para poder dibujar la gráfica, yo necesito cargarla en mi componente Lightning. Entonces, eso puede ser que se tarde no solo milisegundos, sino que puede ser que por alguna razón se tarde más tiempo. Entonces, para eso necesitamos utilizar código asíncrono en JavaScript. Esa sería una forma. La otra es que necesito otro módulo que viene aquí. Esto que ven aquí está en otro módulo que se llama export. Y finalmente, para dibujar mi gráfica, necesito traer todos los datos. Estos datos que ven acá vienen del backend. De nuevo, están en una clase de Apex. Entonces, necesito esas tres cosas antes de poder dibujar mi gráfica. Y para eso podemos utilizar otra característica de JavaScript que serían las promesas. Antes de las promesas en JavaScript podíamos utilizar callbacks, pero cuando teníamos elementos anidados, el código se vuelve muy complejo y para personas del backend como yo, cuando llegan, eso es complejísimo de entender o de leer y la estructura así es compleja. Entonces, utilizando promesas anidadas en este caso, podemos obtener el mismo resultado. Entonces, si nos vamos al código de la gráfica, aquí tenemos este método que va a ser cargar la librería y dibujar la gráfica. Entonces, en este caso, podemos ver que este load script que está aquí, es una promesa. ¿Y por qué es una promesa? Porque es un código que puede tardar mucho tiempo, un tiempo indeterminado que no sé cuánto sea. Y para eso puedo especificarle dos elementos que vienen dentro de las promesas. El primero es que yo le digo a JavaScript, ejecútame este código y bueno, eventualmente cuando termines de hacerlo, si hubo un error en tu código,
hubo un error que a lo mejor no encontraste la librería, muéstrame el error. Pero si la librería se cargó bien, ahora ejecútame lo que está en este bloque que se llama den. Entonces viene este bloque y de nuevo estamos viendo que aquí hay otro load script, que quiere decir que es otra promesa. Entonces de nuevo, ahora le digo, una vez que ya cargaste este código, ahora cárgame el módulo de exportar. Si hay algún error, muéstralo. Y si no hay errores, ve de nuevo al backend, llama a la clase de Apex y dame los resultados para mi gráfica. De nuevo, si hay un error, muéstralo, pero si no, ya dibújame la gráfica aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como promesas anidadas, que quiere decir que yo me tengo que esperar a que este código se ejecute antes de proseguir con el siguiente. Después, de nuevo, espero a este antes de ir al backend, y después finalmente dibujo la gráfica. Pero hay algo de hecho, en general, este era uno de los patrones que seguía cuando inicié en Lightning Web Components, pero ahora ya casi no lo uso en caso de que necesite promesas anidadas. Y lo que uso es otra propiedad, otra funcionalidad que vamos a hacer el refactor. Entonces, en este caso, vamos a utilizar algo que se llama async await y try catch. Entonces, vamos a ver cómo se convierte este código. Async se pone en el método que quieres utilizar await. Entonces aquí si pongo async, puedo utilizar algo que se llama await. Y en await lo que pongo adelante de await es una promesa, código asíncrono. Entonces en este caso load script es código asíncrono. Y lo que hace await es que en lugar de solamente empezar esto, ponerlo en el background y después seguirse a la línea siguiente, va a tener que esperar hasta que esto termine, o sea, como haciendo que se force a que sea código síncrono. Entonces, de esa forma, puedo transformar esto que tengo aquí a algo que es más entendible, al menos para mí como backend. Entonces, ahora le digo, eh, primero le digo, espera que se cargue HighCharts. Y después le digo, espera que se cargue el módulo de exportación. Y después le digo igual, el último que me falta sería, espera a que me regresen todos los resultados del backend. Y esos resultados almacénalos en la variable datos, data. Y finalmente, cuando estas tres ya sucedieron de forma exitosa, finalmente muéstrame mi gráfica de HighChart con esos datos. Ujú. Entonces, si ven como esto, bueno, al menos para mí es como mucho más claro y más fácil de leer y como más limpio, ver específicamente cuáles cosas estoy ejecutando en lugar de esta, como que es muy, como, sí, complejo. Bueno, no complejo, pero no tan fácil de leer. Entonces, cuando async y await tienen algún error, lo que va a pasar es que me va a lanzar una excepción. Y aquí podemos utilizar try catch como lo hacemos en Apex. Entonces, este código que puede ser que falle y me mande una excepción, lo meto en el try y después nada más pongo un catch que me va a mandar el error específico. Y cuando eso pase, si es que pasa, solamente voy a mandar a desplegar ese error en la pantalla. Y nuevamente, entonces, este refactor se va a llevar todo este código, esto ya no lo necesito. Y así me queda la, bueno, el método de cargar la librería y dibujar mi gráfica. Ujú. Y bueno, entonces, esos son los que tengo preparados. No sé qué horas. Am, ¿Alguna pregunta? No sé si fue muy rápido. Me ha venido el gato a preguntar por alguna razón. Ok, gatito. Pues nada por el chat, pero esto ya sabéis, quitaros mute y preguntar directamente o ponerlo ahora. Tenemos todavía un par de minutillos. Ujú. ¿Qué más nos explicas, Edith? ¿Qué más les explico?
Bueno, alguna otra propiedad que utilizo bastante son bueno, pero esa no es tanto de JavaScript, pero son getters y setters. Eh, los getters, lo que podemos hacer es que ah, definimos el código con un get y después bueno, una palabra clave que tengan o una palabra. Y aquí lo que pueden hacer es que pueden dar formato a los elementos que tienen en JavaScript. Porque muchas veces lo que pasa en Lightning Web Components es que los datos que vienen del backend a lo mejor necesitan cambio de formato, por ejemplo, de fecha, o a lo mejor necesitamos agregarle una clase de CS especial o algo necesario que tengamos ah, que sí, que lo podemos aplicar en un getter. En este caso, digamos que esta gráfica, bueno, este que tenemos aquí, si ven cómo está desplegado esto que está con un formato de fecha así, a lo mejor ya se lo mandamos al usuario y el usuario dice, bueno, a lo mejor no lo quiero así, sino que lo quiero con otro formato. Entonces, lo que podemos hacer aquí es aplicar este getter acá y mandar a llamar al refactor que hicimos acá. Entonces, este método, que ya hicimos refactor, lo único que hace es que toma una cadena de la forma que la tenemos acá y me va a regresar año, mes y día, que bueno, si es lo que necesitamos, lo podemos aplicar acá. Entonces, lo que puedo hacer aquí, ah, voy a mandar a llamar, formatea mi fecha y en este caso la fecha viene en el encabezado. A ver, vamos a ver dónde está la fecha. Mm, aquí está. Esta fecha es la que quiero ponerle un formato. Entonces lo que puedo hacer es mandar a llamar y regresar este formato nuevo. Pero no. Mm, Y aquí lo único que pueden hacer es que en lugar de poner este campo que tenía el diferente formato, nada más ponemos el nuevo valor que se toma del getter. Am, y esa es una buena forma de aplicar formatos a cada uno de los elementos que tengan en el backend. Y he visto, por ejemplo, en varios proyectos que esos formatos pueden ser tan complejos como hacer cálculos de totales o hacer cálculos o de tomar decisiones que si en su objeto del backend vienen más elementos o menos elementos. Y aquí solamente tienen una palabra para utilizar y todo el proceso viene en el getter que tienen en el JavaScript. Esa es un, eso lo utilizo muchísimo en mis componentes Lightning también. Genial, me Ujú. encanta que te apuntas rápido. ¿Qué más tienes que explicarnos, Jessica? Te explicas súper bien, se ve la cantidad de experiencia que tienes. No sé si ves las preguntas, pero Carlos ha ¿No? puesto por el chat, esas librerías high charts, por ejemplo, podrían ubicarse como recurso estático al igual que en Apex. Sí, son recursos estáticos, de hecho, aquí. Ah, ¿Dónde está la librería? Aquí. Sí, estos vienen en un zip que tenemos en la org. O sea que están como static resource. Y de hecho, por ejemplo, podemos verlo aquí. Es que este encabezado me tapa un poco de aquí. Si nos vamos aquí a la org, aquí en static resource, aquí debe estar como un zip. HighCharts es un static resource que está comprimida en un zip. Y bueno, lo que hice para eso fue ir a la librería de HighCharts y copiar los elementos, ponerlos en el zip y solamente cargarlos aquí, ah, como un recurso estático. Ujú, All right, perfecto. Y con ujú. esto ya estamos casi a tiempo.
Edith, otra vez, muchísimas Mm, gracias. muchas Como gracias te a ti. portas tan bien y te explicas maravillosamente. Gracias. Em, Te apunto cuando quieras. Ya me dices qué más nos quieres explicar a la siguiente. Muchas gracias. Y todos nos vemos de aquí, déjame ver rápidamente, en el 4 de junio, la siguiente, que hay varias semanas que no podemos hacer, y vamos a hablar de Costume Actions con Agent Force. Tan, tan, tan. Ya toca. Ok, muchísimas gracias a todos. Nos vemos muy prontito. Ok, bye. Chao, chao.